domingo se proclama el comienzo del Evangelio de San Lucas. Es como una declaración de intenciones de lo que se propone con la redacción de este libro. Dice así: Ilustre Teófilo. Teófilo es un apelativo genérico que significa amigo de Dios, se dirige a todos los cristianos. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, los hechos que se han cumplido es la vida del Señor. Como nos los transmitieron los que fueron testigos desde el principio, testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden después de investigarlo todo diligentemente desde el principio. Después de investigarlo todo diligentemente, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es como una transmisión de confianza, porque él se ha tomado la molestia de asegurarse y de estudiar. Realmente los evangelios que hoy leemos nos transmiten fielmente la vida del Señor. Y se ha estudiado muchísimo, evidentemente, todo esto, y quizás se podrían distinguir dos aspectos. De un lado, la comprobación de si nuestras ediciones de los evangelios y de la escritura en general de la Biblia coincide con los originales, con los que redactaron los evangelistas. Y en segundo lugar, si lo que redactaron esos autores coincide con lo que realmente ocurrió, con la vida del Señor histórico. Respecto a lo primero, los originales de los evangelios no nos han llegado, evidentemente, puesto que fueron escritos en papiro, en pasta de papel, que tiene una duración limitada, 100, 150, 200 años, no más. Pero nos han llegado una montaña de manuscritos antiguos, algunos tan antiguos que se remontan a principios del siglo II. Incluso algunos papiros, por la sequedad de los desiertos donde se han encontrado. El papiro Rylands, por ejemplo, que se data del año 125. Son fragmentos, lógicamente, muy parciales, muy pequeñitos, pero que coinciden con lo que nos cuentan los evangelios. Hay manuscritos, unos 100 papiros parciales, papeles que milagrosamente han superado 2000 años, pero se cuentan en cambio por miles, unos 4000, las copias antiguas de las escrituras en su conjunto o de los evangelios en particular, escritas en griego. Y pasan de 40.000 los documentos traducidos a otras lenguas antiguas, distintas del griego, que nos transmiten pasajes de las escrituras más o menos completos. A veces los evangelios, otras veces el Nuevo Testamento, otras veces la Biblia completa. Y tomando los escritos de los que conocemos como padres de la Iglesia, que son los escritores cristianos de los primeros siglos, de los 6 primeros siglos, se pueden recomponer todas las escrituras, toda la Biblia. No hay ningún personaje de la historia de la antigüedad con un respaldo documental semejante a este. Y con todo este material enorme se puede hacer un trabajo, se ha hecho, de crítico, de estudio, y se comprueba que ya desde el principio, en todos estos documentos, se consideran revelados únicamente 4 evangelios, no los apócrifos, que se pueden a su vez clasificar de 2 tipos: los apócrifos de tipo piadoso, que narran sobre todo la infancia del Señor y la rodean de hechos sobrenaturales, y los apócrifos de tipo gnóstico, que es pura filosofía. Unos son puro colorido y otros son pura ideología. Pero los evangelios, el estilo, el género de evangelio es otra cosa distinta. Es la narración de hechos sucintos, muy sobrios, entretejiendo enseñanzas y hechos de la vida del Señor. Como digo, en toda esta documentación tan gigantesca, solamente se alude a estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como revelados. Y resalta la extrema fidelidad
que los copistas, no olvidemos que estamos hablando de manuscritos, de copias hechas a mano, se toman para transmitir fielmente la tradición, los originales. Por tanto, podemos decir que con el apoyo y el respaldo de la ciencia histórico-crítica, nuestras ediciones corresponden sustancialmente, fundamentalmente, muy fielmente a los originales escritos por los evangelistas. La segunda cuestión es, ¿y lo que escribieron estos hombres corresponde fielmente a lo que pasó, es decir, a la vida del Cristo histórico? Y aquí, de nuevo, la ciencia histórico-crítica se ha volcado y lo ha hecho fundamentalmente focalizando tres aspectos. En primer lugar, el estudio de los autores de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ha detectado cómo esos escritores eran o bien discípulos del Señor o bien discípulos de los discípulos del Señor, es decir, que conocían las cosas de primera mano o la conocían de testigos directos. También se ha comprobado cómo fueron redactados muy tempranamente. Mateo, Marcos y Lucas en torno al año 60, Juan más tardíamente, en torno al año 90. Como los destinatarios de estos evangelios era la comunidad creyente, los cristianos, y muchos de ellos testigos de las cosas que ahí se relataban. Y finalmente, como cada uno de ellos tenía un interés pastoral particular. Uno se dirigía a los judíos, otro se dirigía más bien a los gentiles. En la composición de los evangelios surge la necesidad de escribirlos cuando van falleciendo los apóstoles y se van diversificando las necesidades pastorales. Y entonces se recopilan, y este es el segundo aspecto sobre el que se ha puesto el foco, se recopilan las colecciones de hechos y dichos que en cada comunidad, en cada iglesia local, se iban haciendo con la predicación de los apóstoles. Llegaba San Pedro, por ejemplo, a un lugar, predicaba y continuaba camino. Fundaba ahí incluso una comunidad cristiana y continuaba camino. Y la predicación de Pedro se recogía para los cristianos que allí quedaban, ellos mismos la recogían, hacían colecciones de enseñanzas del Señor predicadas por Pedro, o milagros del Señor contados por Pedro, o parábolas del Señor contadas por Pedro. Estos, como ladrillos, se reconocen en los evangelios. Los evangelios son como recopilaciones de a su vez, estas recopilaciones de la predicación de los apóstoles. Esto es lo que se denomina la crítica textual, y se ve que hay, que es fruto de la predicación de los testigos y que hay una gran preocupación por ser fieles a esa tradición de los apóstoles. Y es decir, que no son los evangelios, no pretenden ser como una crónica periodística en directo, no están escritos por los apóstoles en el momento en que ocurren, sino que se redactan a posteriori con un material intermedio. Se redactan los años 60 con un material que se va elaborando entre los años 30 y 60, fruto de la predicación de los apóstoles. Y la ciencia histórico-crítica ha puesto su foco, en tercer lugar, en la historicidad misma de lo que ahí se nos cuenta. Y para esto ha echado mano de la historia, de la arqueología, de la antropología, de la literatura, para conocer la situación histórica de Cristo y ver si lo que se nos cuenta es congruente o no. Y en este punto, en esta historicidad de los evangelios, se ha aludido a indicios de credibilidad o historicidad, si coincide lo que se nos cuenta con lo que sabemos de la época, o a criterios que ya son criterios más de tipo científico, como por ejemplo el criterio de continuidad y discontinuidad. Si el Señor se alinea en lo que pasaba en la época y sin embargo a la vez aporta una ruptura, si por ejemplo acoge las escrituras pero a la vez las interpreta de manera muy libre, muy sorprendente, con una autoridad divina,
O también el criterio de la multiplicidad de los testimonios. Si lo que se nos cuenta en los evangelios y lo que posteriormente nos cuenta, por ejemplo, en sus cartas San Pablo coincide, cuando fuentes completamente independientes nos cuentan los mismos hechos, pues se considera que aquello es un criterio de historicidad. Y además de los indicios, además de los criterios, está lo que se denominan las pruebas de historicidad, que es la acumulación de indicios y criterios, ¿no? Cuando todo eso va en la misma línea y coincide, se puede decir que aquel hecho está históricamente, desde el punto de vista crítico, está probado. Bien, pues con todo esto, hoy podemos afirmar que nuestros evangelios coinciden sustancialmente con los originales y también que los evangelios originales recogen fielmente lo que ocurrió con Jesús de Nazaret, con el Jesús histórico. Por eso esta introducción de San Lucas está totalmente respaldada hoy por la ciencia histórico-crítica. Después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, te he puesto esto para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Los evangelios son libros, y la Biblia en general, de toda confianza. De hecho, este domingo el Papa lo ha bautizado como el Domingo de la Palabra de Dios, puesto que las lecturas, la primera, el Salmo responsorial y el Evangelio tratan sobre la Palabra de Dios. Los evangelios especialmente son como un retrato impresionista del alma de Cristo, para que podamos acudir a él y, entrando en los evangelios, tengamos una experiencia semejante, y así se expresa San Juan en su primera carta, a la que tuvieron los apóstoles. Podamos participar de la dicha de los apóstoles de convivir con el Señor. Esto es lo que técnicamente se denomina la lectio divina, que es la oración con el Evangelio. Hay muchas maneras de hacer oración y todas buenas. Y la oración, que es un arte, se rige fundamentalmente por dos reglas. En primer lugar, por la fidelidad. Es un arte que se aprende a base de ser constantes. Y en segundo lugar, por la libertad. Hay que soltarse, hay que aprender a hacer oración de 1000 maneras, porque todas las formas de hacer oración son buenas. Pero hay una manera de orar que es particular, especial y que es fundamental, imprescindible, que es aprender a hacer oración con la Escritura y muy particularmente con el Evangelio. Porque solamente así llegamos al conocimiento del alma de Cristo, llegamos a enamorarnos de él. Decía San José María: cuando se ama a una persona, se desean saber hasta los más mínimos detalles de su existencia, de su carácter, para así identificarse con ella. Por eso hemos de meditar la historia de Cristo desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte y su resurrección. En los primeros años de mi labor sacerdotal solía regalar ejemplares del Evangelio o libros donde se narraban la vida de Jesús. Porque hace falta que la conozcamos bien, que la tengamos toda entera en la cabeza y en el corazón, de modo que en cualquier momento, sin necesidad de ningún libro, cerrando los ojos, podamos contemplarla como en una película. De forma que en las diversas situaciones de nuestra conducta acudan a la memoria las palabras y los hechos del Señor. Así nos sentiremos metidos en su vida, porque no se trata solo de pensar en Jesús, de representarnos aquellas escenas. Hemos de meternos de lleno en ellas y ser actores. Seguir a Cristo tan de cerca como Santa María, su madre, como los primeros 12, como las santas mujeres, como aquellas muchedumbres que se agolpaban a su alrededor. Si obramos así, si no ponemos obstáculos, las palabras de Cristo entrarán hasta el fondo del alma y nos transformarán. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de 2 filos, y se introduce hasta en los pliegues del alma y del espíritu, hasta en las junturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En definitiva, que es muy importante aprender a hacer oración con el Evangelio. No hay que forzar las cosas, como digo, lo fundamental, las reglas fundamentales son la fidelidad y la libertad, pero en la medida en que podamos, tenemos que perder el miedo al Evangelio y a meternos como un personaje más en él. Esta manera de orar es algo que con el tiempo pues, se adquiere y se aprende y se hace sin ningún tipo de método. Pero para aprender sí que hay unos pasos típicos que se pueden seguir. Y esos pasos son, en primer lugar,
la lección, lo que se llama la lección, la lectura. El leer la escena de qué se trate y procurar entender el sentido original, literal, histórico. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? En este mismo Evangelio de este domingo tercero, que continuaremos después en el domingo cuarto, el Señor comienza su vida pública y vuelve a Nazaret, a su pueblo. Y un sábado se levanta en la sinagoga, lee la escritura, el profeta Isaías, se sienta y predica. Bien, pues la lección, lo primero es entender qué pasaba ahí. ¿Qué hacen los judíos los sábados? ¿Qué es la sinagoga? ¿Por qué se lee a los profetas? ¿Quién lo leía? Después, cómo Jesús se sienta y predica, como quien predicaba. Y qué texto ha elegido Jesús. ¿En qué momento de la historia de Isaías se escribió ese texto? ¿Qué contenido tiene? En fin, todo esto quizá lo veamos el próximo domingo. Esto es el sentido histórico. En segundo lugar, la meditación, que es procurar entender si aquel texto tiene un mensaje, una vez que hemos entendido el sentido histórico, literal, de aquel momento, si tiene un mensaje para el hombre de hoy, atemporal, que atraviesa la historia. Y lo tiene siempre. La palabra de Dios es siempre actual y tiene múltiples sentidos, un sentido literal, un sentido coyuntural, pero también un sentido histórico. Es también una carta dirigida a mí, tiene siempre un sentido. Basta con mirarlo con un poco de atención, entenderlo y descubriremos que tiene un mensaje para mí hoy también. En tercer lugar, una vez que entendí lo que pasó, lo que significó entonces, lo que significa hoy, ¿yo qué respondo? La oratio, ¿qué respondo? Según de lo que se trate, surgirá una oración de petición, de acción de gracias, de examen, de propósitos, de adoración, de lo que sea, según el tema. Ya he entrado en la escena, he entendido lo que pasó, he entendido lo que significa y me interpela y respondo. En cuarto lugar, ya simplemente contemplamos, es la contemplación. Es como la mirada del pastor, que mira atentamente, ya está en situación y simplemente observa, disfruta de la escena. Incluso se van encendiendo en ese momento pequeñas lucecitas, tanto en la escena que no habíamos descubierto antes, y cuando hacemos oración de esta manera los textos se vuelven muy, muy brillantes y vamos descubriendo detallitos del Señor, de la situación que a primera vista, en la primera lectura, pues no habíamos descubierto, como aplicados a la propia vida. Descubriremos aplicaciones o transformaciones o conversiones que ese texto nos está proponiendo. Y finalmente, en quinto lugar, la lección divina acaba con la actio, con un pequeño propósito, acaba en punta, con una aplicación para que no quede simplemente en una elucubración o una cosa sentimental. Bueno, como digo, estos 5 pasos al principio para aprender puede ser útil seguirlos, pero luego uno se suelta. Hay un texto en Amigos de Dios de San José María donde dice esto mismo, pero de una manera pues mucho más fresca y mucho menos formal y secuencial, y es este. Yo te aconsejo que en tu oración intervengas en los pasajes del Evangelio como un personaje más. Primero, te imaginas la escena o el misterio que te servirá para recogerte y meditar. Es la lección, entender qué pasó allí. Después, aplicas el entendimiento para considerar aquel rasgo de la vida del Maestro, su corazón enternecido, su humildad, su pureza, su cumplimiento de la voluntad al Padre. Y este es el sentido que tiene para siempre, ¿no? Como es Jesús. Luego, en tercer lugar, cuéntale lo que a ti en estas cosas te suele suceder, lo que te pasa, lo que te está ocurriendo, la oración, ¿no? Y yo qué digo, yo qué respondo, ¿no? Y finalmente, permanece atento, porque quizá él querrá indicarte algo y surgirán esas mociones interiores, ese caer en la cuenta, esas reconvenciones, ¿no? La contemplatio y la acción, ¿no? El propósito. Bueno, como digo, hay que comportarse con libertad en la oración, soltarse y hacerla como mejor nos convenga en cada caso, pero es fundamental aprender a hacer oración con el Evangelio.
sin forzar las cosas, pero es imprescindible. Benedicto XVI, que quizás recordemos que pronunciaba unas homilías dominicales sorprendentemente bonitas y penetrantes y sabias, contó en algunas ocasiones cómo las preparaba. Y decía que él ya comenzaba el lunes leyendo las lecturas de la misa del domingo siguiente. Y ya desde el mismo lunes. Y en ocasiones le parecía que eran lecturas pues un poco oscuras, que no tenían mucho jugo, mucho contenido, o que no eran difíciles, que tenía la sensación de los judíos en el desierto, allí en Meribá, en Masá, cuando tenían sed y pidieron agua a Moisés, que por orden de Yahvé, pues con la vara golpeó unas rocas, pero dudó, pensando de este pedernal, de este secarral, va a salir agua. Y uno puede tener esta impresión, ¿no? De estas lecturas va a salir agua, puede salir algo, pero decía el Papa, no importa. Esas lecturas ya están dentro y en el subconsciente trabajan. Un segundo día volvía sobre ellas con la ayuda de algún escritor antiguo, pues un padre de la Iglesia, por ejemplo, que las hubiese comentado. Y ya se iba abriendo pues, el sentido y se iba haciendo luz. Y quizá un tercer día volvía también a meditar alguna de esas escrituras con la ayuda de un autor más moderno, contemporáneo. Y mientras tanto iba tomando sus notas. Otro cuarto día volvía también a meditar todo aquello con la ayuda de esas notas o en fin por su cuenta, e incluso ya hacía el esquemita. Y una vez que ya aquella escritura, aquella palabra de Dios se había hecho también palabra suya, le había hablado a él como contemporáneo de todos nosotros, hacía el esfuerzo de traducir lo que él había entendido en lenguaje teológico, traducirlo al lenguaje común. Este era el trabajo último de elaboración de las homilías. Evidentemente nosotros no tenemos por qué hacer nada de esto, pero tampoco pasa nada, no es ninguna cosa extraña el ir a lo largo de la semana meditando siempre los mismos textos, no necesariamente uno distinto. Estos libritos del Evangelio de cada día son estupendos y nos alimentan muchísimo, y hay mucha gente que tiene la buena costumbre de todos los días meditar un poco el Evangelio de ese día. Pero tampoco está nada mal, sino que al revés está estupendamente bien, porque es sorprendente que no se agoten nunca a lo largo de la semana el meditar lunes, martes, miércoles, jueves a lo largo de la semana las lecturas del domingo. Porque se van enriqueciendo, cada vez se van volviendo más alimenticias, cada vez brota más agua, y cuando llega el domingo pues es verdaderamente una fiesta, ¿no? Bueno, hagámoslo como nos dé la gana, pero hemos de alimentar en nuestra oración con la vida, con la Biblia, con la Escritura, pero muy particularmente con el Evangelio. Y para eso voy a dejar aquí debajo algunas recomendaciones bibliográficas, algunos libros que pueden servir para esto o algunas páginas web que nos pueden ayudar. Y siempre que lo hagamos, acudamos a la intercesión de María, que fue quien abrió la comprensión de Jesús a Juan. María y Juan, después de Pentecostés, estuvieron pues bastante tiempo juntos, y fue María la que hizo de ese hombre tan sencillo, pescador, un gran teólogo, y el que más profundizó en la personalidad y en el misterio de Jesús. Y cuando meditemos el Evangelio, también pongámonos junto con María y digámosle, como hacemos en la salve, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.